Normalmente cuando estamos sin cámara solemos hablar fluido y aquí como que el nerviosismo se nota, ¿no? Un poquito. El título lo van a hacer viendo de este espacio y queremos llevarlo hacia eso, hacia mostrarle a la gente nuestra visión de la vida, de ciertos temas en específico. No queremos ser expertos en todo, queremos simplemente tener un espacio en donde podamos hablar y expresarnos y que quizás gente que se pueda identificar con nosotros nos vea y diga, qué chimba compartir opinión, qué chimba esto, no lo había pensado así, no lo había visto así. Yo nací en Bogotá, tengo 35 años y de esos 35 años he vivido 4 años en el departamento del Caquetá. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Realmente he conocido personas muy valiosas con cualidades y capacidades en lugares en los que uno tal vez no esperaría encontrarlos. ¿Qué ha sido lo más complicado como un rolo o la mayor diferencia? Porque son dos mundos totalmente opuestos. Me encontré en uno de mis viajes en distintos caseríos del Caquetá. Tienen muros impresos en donde tienen como unas normativas, como este muro de Hammurabi, del rey de Babilonia, en el que habían como normas sociales. Entonces en este libro, en estos murales pues, que encontré, tenían, digamos, faltas sociales y también tenían como su repercusión o su multa, ¿no? Entonces, un código de ley. El código de ley, claro, pero entonces ha sido forjado por ellos, en esa ausencia de Estado, en esa ausencia, inclusive también ese aislamiento religioso, porque la religión también, digamos, nos dictamina o nos ayuda mucho con el tema moral y ético. Entonces, allí en estos lugares no son como, digamos, no ciudades, como las ciudades o los pueblos aledaños a Bogotá, como Cundinamarca, Boyacá. Tú viajas a esos lugares y encuentras que ahí, digamos, su plaza central, y esa plaza central sí o sí tiene su iglesia católica. Okay. Porque esto pues fue colonia española hace muchísimos años, me refiero a Boyacá, Cundinamarca. Entonces pues esa parte, digamos, religiosa le ha dado como unos cimientos muy fuertes en cuanto a lo ético y a lo moral a la población, cosa que aquí no pasa, porque aquí estos caseríos, estos casi pueblos, no fueron colonia española, no tienen una iglesia católica. Claro, están fundados en una base religiosa, ¿no? Y son más nuevos. Eso es otro tema, son muy nuevos. Pero aún así yo he encontrado que hay alguna iglesia, ya sea protestante, de cristianos, y pues la gente también busca la manera de cómo sobrellevar el tema ético para poder tener una sana convivencia, ¿no? Porque así vivamos en la época digital y creamos que todos tenemos, digamos, unos códigos sociales iguales, porque en las redes todo el mundo puede creer que tenemos los mismos códigos, porque pues las redes nos conectan, pero cuando estás localmente y vas a cada región te das cuenta de que no es así, de que realmente la historia y el paradigma de cada población es muy diferente y asimismo también sus enseñanzas y su moral es muy diferente. Entonces es interesante ver cómo la humanidad en estos espacios de ausencia de autoridad de Estado, porque hay otras autoridades, casi siempre grupos armados, de igual manera ellos no ponen, digamos, una tabla con leyes, lo hace la misma comunidad, ellos se organizan y dicen, me acuerdo mucho que había uno de los códigos que decía, un puño equivale a una multa de 500.000 pesos. Es interesante cómo en estas regiones, y bueno, obviamente nosotros nos encontramos ubicados en la capital del Caquetá, no se ve eso, pero digamos el profundo Caquetá, todo lo que es el verdadero Caquetá, sí se ve demasiado eso, ¿no? Es como la capacidad de autogestión de las poblaciones, ¿no? Y de la evolución de esa autogestión. ¿no? El anarquismo como, como sistema de gobierno puede funcionar y, digamos, pasa mucho. Lo que pasa es que obviamente no tiene una tendencia política, ¿no? La gente no lo hace por, yo políticamente pienso así, no, lo hace porque está obligado a sobrevivir de esa manera, ¿no? Lo decías.
porque necesitamos poner reglas porque si no nos matamos acá entre todos. Claro, caos. O nos matan los grupos armados. Caos. No, no, simplemente se mata la sociedad en sí misma. Sí. Claro, a eso quiero llegar, es como, como no sé si, a ver, no sé si es algo innato del ser humano, pero podría decirse que quiero sobrevivir, el querer sobrevivir me lleva, venga, me tengo que organizar. Estamos hablando y no hemos mencionado. Aldo se dedica, ¿a qué se dedica? No, bueno, el tema es que Aldo se dedica a viajar por muchos pueblos del Caquetá. Claro, de Colombia inclusive, de Cauca, ¿sí? Meta. Y pueblos que no son, ojo, que no son ahí, no son que hay acceso fácil, sino no, es claro. los profundos, aquellos que no llegan. Regiones indígenas, correcto. Son como asentamientos bastante alejados de la sociedad. Yo he conocido esa parte caqueteña de la colaboración, porque en estos lugares realmente al ser tan pocas personas y al haber una ausencia de Estado tan grande, nos damos cuenta de que dependemos del vecino enteramente, del vecino, de la vecina. Siempre vas a necesitar un favor, siempre vas a necesitar su colaboración, y de igual manera ellos van a necesitar también de unas manos, de unos brazos colaborativos para pues, subsistir. Entonces es algo interesante, muy bonito de este trabajo y de que me ha regalado la vida estos 4 años. Ha sido, digamos, conocer esa parte humana tan valiosa y ver cómo se puede criar a una generación de jóvenes o de niños de otra manera, en la que las historias narradas de voz a voz son realmente lo que construye la ética de un ser humano, de cómo actuar, cómo un abuelo le narra a su hijo, a su nieto, cómo colaboró con los vecinos y formaron ese caserío que llaman a hogar, cómo hicieron el primer puerto, por ejemplo. Acá hay zonas que están aledañas al río, entonces empezaron a hacer su primer puerto para que pudieran llegar las primeras embarcaciones y puedan ellos tener, digamos, una conexión con el mundo exterior. Entonces es muy lindo ver cómo todavía podemos encontrar infantes que pueden contar historias y narrar fábulas que tienen atrás sus metáforas y sus maneras de enseñar, ¿no? a vivir. Cómo cuidarnos del tigre, o que si el tigre se comió los pollos, entonces, pero o sea, es muy bonito esa parte salvaje también que se encuentra en esas regiones que en Bogotá obviamente yo lo veía en los cuentos, en el claro. Contenido, en películas, pero aquí es una realidad. Aquí la gente realmente se tiene que cuidar del tigre, porque están los tigres ahí cerca. Yo he escuchado que me advirtieron desde que llegué aquí de la famosísima manigua, que eso era como un espíritu femenino que se apoderaba como de las mentes de los hombres. Y yo, pues obviamente me lo narraron y para mí era como muy fantástico, bueno, sí. Pero bueno, como todo cuento... Muy mitológico. Claro, muy mitológico, pero todo cuento trae algo de cierto, ¿no? Y en mis viajes me he encontrado con que sí, en estos lugares encuentras personas que una parte muy salvaje se ha tomado o sea, completamente su personalidad. Si tú llegas a un estanco que llaman, que es como un establecimiento para beber bebidas alcohólicas aquí en esta región, hay mucha gente que llega y en su mirada tú ya sientes realmente cómo la maldad está buscando como apoderarse de otras mentes, de otros espíritus, de otros hombres. Y igual es la historia del Caquetá, que si nos trasladamos a la historia muy reciente, el Caquetá es construido por migrantes. O sea, si nos vamos 2, 3 generaciones atrás, son gente que no es oriunda de acá. O sea, gente que viene del Huila, del Tolima, de muchos otros lados, y que migraron y encontraron refugio aquí y hicieron hogar. Y es curioso, la historia de Caquetá pareciera que fuera que sí, obviamente tiene historia muy lejana, pero suele ser bastante reciente, ¿no? Sí, curvas de la colonización, cómo han cambiado también el paradigma del caqueteño, porque aquí ¿qué pasaba? Que antes del 2005, antes de que se nombrara el presidente que, digamos, atacó más a los grupos armados acá en Colombia y pues al tema narco también, este expresidente Uribe, antes de él, aquí había un auge cocalero que provocó una migración masiva de colombianos,
buscando su riqueza, buscando el cambio, digamos, el cambio en sus vidas. Y estas personas llegaron aquí hace 35 años, 30 años, con 2 prendas de ropa en un morral. Trabajar, buscaron un lugar en esa economía cocalera, y esa cantidad de dinero tan increíble que entraba en esta región, que generó que simplemente se formaran pueblos en lugares en los que nunca nadie se hubiera imaginado formar un pueblo. Al lado de un río, en los que no había mucho más que comer que pescado, y aún así formaron pueblos con casas de 3 pisos en cemento. Tenían su pista de aviación para recibir dinero y ¿cómo se diría? El tema de abastecerse de cosas exteriores, y también para poder sacar también el mercado económico, ¿no? El tema de vender la coca. Ahí quería enlazarlo con lo que comentabas hace rato, de cómo, o sea, cómo, digamos, las ciudades más grandes de Colombia, o bueno, muchos pueblos en Colombia, mencionabas en Boyacá, pero bueno, eso en realidad pasa en muchos pueblos de Colombia, Sí. eran fundados por la Iglesia Católica, ¿no? En la conquista española, ¿no? La Iglesia Católica iba, fundaba caseríos, daba nombres. Y curioso acá que aquí se fundan caseríos o pueblos, no lo funda la Iglesia, sino lo fundó la economía cocalera, narcotraficante. también nos podemos ir al tema del caucho, misma ganadería o mismos grupos armados han obligado a la gente a que se acumule quizás en caseríos que luego terminan siendo pueblos, que a lo mejor en un futuro terminarán siendo municipios o ciudades grandes, ¿no?